Vamos a ver esto de la palabra de Dios. Miren, esto es tremendo. La armadura de Dios. Vean qué tremendo. La armadura de Dios. Veamos aquí. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa. La escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos los dones y gracias de quién? Del Espíritu Santo, que se los entregó todos a quién? A María. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Ninguno. ¿Y qué es ninguno? Ninguno, incluida la absolución que va a hacer el Padre ahorita arriba, incluida la transustanciación que va a hacer más tarde. Amén. Amén. Cualquier hija de la bandera, ¿no? No cualquiera, es la Virgen. Cuidado. Amén. Amén. Y mire lo que dice el 36 para irnos aquí a la enseñanza de la armadura de Dios. Y después el 247, que era el que teníamos. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, ¿cuál es la idea de este encuentro? Porque esto se le llama encuentro de sanación y liberación con María Santísima. Porque ¿qué dice aquí? Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela el Espíritu Santo y entra en esa alma como en plenitud. Amén. Entonces las experiencias con el Espíritu Santo a través de María son plenas o parciales. Plenas. Y las experiencias con el Espíritu Santo sin María, ¿cómo son? Chiquitas. Y a esos chiquitos los evangélicos le sacan punta y hacen ruido. Amén. Amén. A esos chiquitos sin María, ¿qué hacen los evangélicos, José? Mucho ruido. Como diciendo, esta es toda la gloria de Dios. Y lo que tienen es una cosa chiquita. Y nosotros los católicos, que podemos amar a María Santísima, y que si la amamos y está en nuestro corazón, mire lo que promete aquí el Espíritu de Dios. Palabra dada a la iglesia por San Luis María de Montfort, el Espíritu Santo. Vean. Si el Espíritu Santo, su esposo, encuentra a María en un alma, el Espíritu Santo, vuela y entra en esa alma en plenitud, en totalidad. ¿Cuántos quieren la totalidad de la experiencia con el Espíritu Santo? Amén. Miren lo que le estoy diciendo. La totalidad con el Espíritu Santo. No un pedacito de la torta. ¿Cuántos quieren la torta completa? ¿Usted quiere la torta completa? Bueno, termine de enamorarse más de María, más de lo que ya está. Amén. Miren, 36. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud. Ya expliqué qué es eso. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando está María en esa alma? ¿Y qué lo hace cuando no está? Vea la diferencia. Por eso, este encuentro con María, para que usted se abra esta experiencia de la totalidad con el Espíritu Santo. Amén. Y salgamos de experiencias pequeñas y parciales. Suena diferente, ¿verdad? Muy bien. Una de las razones de que el Espíritu Santo, voy a leer desde arriba, perdón. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud. Y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma ¿a quién? A María. Entre más espacio usted le abra a María en su corazón, ¿qué va a pasar? Aquí dice, aquí profetiza. Esta es la profecía para usted y para todos los que nos oyen en esta mañana. Mire, esta es la profecía activa de María Santísima y la que ha traído en cada aparición mariana en el mundo.
Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha. ¿Le suena consagración total al Inmaculado Corazón? ¿Le suena? Suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Amén. ¿Cuántos quieren una experiencia de poder, portentos, maravillas y milagros intensos y totales con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué dice el tratado que usted tiene que hacer? Abrirle cada vez más y más y más espacio. ¿A quién? Ok, ¿y qué es abrirle más y más y más espacio a María? Consagración total al Inmaculado Corazón. Denle un aplauso a la Madre. Eso es interesantísimo. Y la pregunta es, ¿por qué no me lo dicen? ¿Por qué no me lo enseñan? ¿Por qué no se predica? ¿Por qué no se habla de esto? O si se habla muy poquito y no a voz tronante. En todas las iglesias deberían predicarlo y enseñarlo. ¿Por qué será? ¿Porque al diablo le interesa? ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Lo primero que va a intentar es silenciar la verdad de Dios, para que la verdad de Dios no se encarne y no pueda cumplir el fruto para el cual fue enviada. ¿Qué dice Dios en Isaías? Mi palabra sale de mi boca, el espíritu de mi palabra, dice, el espíritu de mi palabra sale de mi boca y va y se encarna y cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero dice que la palabra sale y se encarna, pero si Satanás en el camino logra meter tropiezo para que la palabra no se encarne por no dar fruto, no. Y ese es el trabajo de Satanás, que esta verdad no se sepa, no se predique y no se enseñe. ¿Y cómo así? ¿Cuántos años duró José el tratado escondido? Dígalo, José. ¿Cuántos años Satanás escondió el tratado para que esta verdad no se supiera? Pero más de 30 años. 150 años. 150 años, y esto lo dice, léase 114, José. Ese es el numeral preferido de él. El dulce visitante. Ese es el mejor amigo de José, el numeral 114. Ya lo van a escuchar. Hay cada razón por la cual el tratado no se supo sino 150 años después de haber sido dictado. Léalo usted ahí, José. Amén. Precisamente al principio del taller, precisamente el manuscrito que está aquí es del 114. Pongamos atención aquí. El del original, sí, el manuscrito original de San Luis María de Griñón de Montfort. Dice el numeral 114: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Entiéndelo, lector, el que pueda con eso, que lo haga. Amén. Amén. Palabra dada por el Espíritu Santo a la Iglesia a través del tratado de la verdadera devoción. Mire cómo dice: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde tratado, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. ¿Quién lo redactó? El Espíritu Santo, él mismo lo dice. Ok. O sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre.
a fin de que no sea publicado. Sucedió 150 años y después finalmente se descubrió, y la primera parte de 90 numerales fue quemada. Algo interesante, Pablo comentaba al principio, también recomendaba unos libros, entre ellos La Gloria de María de San Alfonso María de Ligorio. En el tiempo en que el tratado estaba sepultado, sin embargo el Espíritu Santo no se quedó inmóvil. No dejó de trabajar. No dejó de trabajar, sino que inspiró a San a San Alfonso María de Ligorio. Y ustedes leen el tratado y leen La Gloria de María y van a encontrar muchas similitudes en cuanto a muchos misterios, solo que, como explicaba al principio, el tratado excede a todas las demás obras marianas sin desmerecer a todas las demás obras marianas. Imitación de María Tomás de Kempis, Caballero de la Inmaculada de Maximiliano Kolbe, Las Glorias de María de San Alfonso de Ligorio y muchísimos santos más existen, porque el tratado, a diferencia de aquellas, el tratado tiene unción profética. El tratado profetiza el rol y el papel de María en este tiempo. Amén. Por eso la Escritura dice en el libro de Proverbios: sin profecía el pueblo se extravía. Eso es un proverbio del libro de Proverbios. Sin dirección profética, sin bitácora profética, sin brújula profética, el pueblo de Dios pierde dirección. ¿Y qué es lo que te da dirección en la vida espiritual? Fe. Es la fe. En otras palabras, sin profecía el pueblo no puede tener fermento encendido de la fe. ¿Qué es lo que le permite al pueblo de Dios tener fe y esperanza y esperar y obedecer a Dios? La palabra profética. Al no haber palabra profética, el pueblo pierde todo aquello y se extravía. Y el tratado tiene abundante profecía sobre el papel de María, el futuro de la iglesia y el gran triunfo de María en el fin de los tiempos. Amén. Muy bien, aclarado esto del numeral 114, que dice: incluso atacarán a quienes lo lean, cuanto más a los que lo predican. Y ya de eso tenemos una historia. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Pero aquí dice algo bien interesante: tanto mejor esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito. ¿Qué es esta expresión? Gran éxito, gran éxito. Gran éxito es triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Prometido dónde? En Fátima en el año 17. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y ya van por 300 años. Amén, aplausos, claro que sí. Y ya hace 300 años más atrás, ya Montfort profetizaba: María tendrá éxito. ¿Y qué es eso de que María tendrá éxito? María triunfará. Amén. Es decir, María triunfará. ¿Qué significa? Que puede ser que en el juego de la salvación de las almas, imaginemos una cancha, el enemigo meta algunos goles, obtenga algunas victorias temporales en un espacio y tiempo, pero María gana el torneo. Amén. Puede ser que el diablo gane algunas batallas, pero María gana la guerra. Amén. Así que no se desanime, hermano. Si usted ha estado viviendo o ha pasado por situaciones o circunstancias donde usted algunas batallas le ha ganado en la tentación, su ira, su mal genio, su enojo, su falta de amor, su falta de caridad, su egoísmo, su miseria humana, si ha habido momentos en que su miseria humana le ha ganado unas batallas, María le dice: tranquilo, pero yo ganaré la guerra al final. Amén. Denle un aplauso a la madre. Por eso es un regalo extraordinario. Mire, repita conmigo: el cielo más alto es para los marianos. Amén. Es para los que aman a María. Demuéstrame esto, diría alguno. Bueno, mire lo que dice aquí en el tratado del 228. Rapidito. Vea usted,
hablando del poder y el señorío que tiene María sobre los demonios. Mire, lo que hemos asistido a exorcismos, cuando vemos que si invoca a la Virgen, ¿cómo se revuelca el bicho? Eso es tremendo, no lo soporta. Mire, seguimos aquí. Es decir, el diablo dice, el Padre yo sé quién es, a Jesús también me le someto, pero que venga esa mujer no lo aguanto. Sí, amén, es una cosa impresionante. No, entonces, de cierta forma se le sujeta a Jesús fácil. Pero Jesús dice, como yo sé que a mí te me sujetas fácil, no, te lo voy a hacer doloroso por tu soberbia. Te vas a sujetar a mi madre. Por eso entonces Jesús dice, no, es mi madre, yo soy Dios. Hace rato que te puedo pisar la cabeza si me da la santa gana, si yo soy Dios. Pero como tú fuiste rebelde y soberbio y no puedes escapar de mi justicia, entonces va a ser mi madre la que yo quiero que te pise la cabeza. Amén. Porque el diablo dice que me la pise Jesús, pero no esa mujer. Precisamente, porque como no lo aguantas, por eso es que Jesús te la envía. Amén. Seguimos aquí. Mire 28. María impera en el cielo. ¿Qué es esto de impera? María ejerce el poder de imperio. Poder de imperio. Emperatriz. Reina. Emperatriz del cielo. Tiene poder para reinar. María. Se lo dieron. Todo se lo comunicó al Espíritu Santo. María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. Y en recompensa a la profunda humildad de la madre, Dios le ha dado el poder y la misión. Mire, misión con poder y poder para una misión. Qué bonito. Le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos donde por el orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Amén. Es decir, todos esos lugares de gloria que perdieron los ángeles apóstatas en el cielo, entiéndase, Lucifer y todo su combo, las 2/3 partes del cielo, esas moradas quedaron vacías. Y acordémonos de Juan capítulo 14, tengo que ir al cielo a prepararles ¿qué? Muy bien, esas moradas que menciona Jesús se le entregaron a María. Jesús se las entregó cuando Jesús dijo, porque algún evangélico diría, no, pero ahí dice que Jesús es el que las prepara. Claro, yo Jesús voy a prepararlas. Bueno, Señor, ¿y cómo las vas a preparar? Mira cómo las voy a preparar. María, encárgate. ¿Vieron? Ahí está. Ya, Señor, sí, ya me encargué. María, madre, encárgate. Ya, listo, ya. Amén. Ese es el problema de no conocer el misterio de la palabra. ¿Ves? Porque toda la palabra está dada bajo velo. Bajo velo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, leas el capítulo 13 de Mateo. Jesús le hablaba como los apóstoles y los discípulos. Dice, y no les hablaba, dice, a los discípulos los tomaba aparte y les revelaba los secretos del reino. Mientras que al resto, a la multitud, les hablaba en parábolas. Y no les decía nada que no fuera en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, porque si vieran y oyeran, se convertirían y yo los sanaría. Amén. Para que se cumpla la profecía del profeta Isaías. Así les hablaba Jesús. Entonces, a los discípulos los toma aparte y les explica cuál es la parábola de la cizaña del trigo, quién es la cizaña, quién es el trigo, quiénes son los ángeles, quién es el carnero, todo se lo explica. La parábola del sembrador, cuál es el primer escenario, el segundo, quién es el sembrador, quién es la semilla, todo se lo explica. ¿A los otros se los explicó? Ok, entonces, cuando Jesús dice, tengo que subir a preparar las moradas, dejó un velo. Al correr un velo hoy, que por el Espíritu de la verdad ha sido enviado a través del tiempo para hacernos entender lo que aquellos no entendieron porque la iglesia no tenía la estatura y la madurez en el tiempo, y que ahora sí se ha alcanzado y nos ha enviado el Espíritu de la verdad, y ya veíamos quién es el Espíritu de la verdad, dónde habita el Espíritu de la verdad, dónde está encarnado el Espíritu de la verdad y quién lo transmite, que es María. Entonces entendemos que Jesús dijo, uniendo con el capítulo numeral 28 del tratado, toda esta verdad, articulándola, que entendemos, sencillo, voy a subir al cielo a encargarle a mi madre a que prepare las moradas. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús
Jesús ahí en el capítulo 14. Amén. ¿Y dónde lo dice? Bueno, no lo dice Montfort, no lo digo yo, lo dice, aquí está, vuelvo y lo leo. Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Amén. Numeral 28. Numeral 28. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el ángel más alto, pegadito al trono de Dios? ¿Cuál era? Luzbel. ¿Quedó vacío ese trono? Paola, ¿quedó esa morada vacía? Sí, ¿verdad? Y aquí dice Montfort que ¿quién la va a preparar para nosotros? ¿A quién le van a dar esa morada? La más alta, el cielo más glorioso, potente y portentoso. ¿A quién se lo va a dar María? A los marianos. ¿Vio? Que el cielo más alto es para los amantes hijos de María. Amén. ¿Vale la pena? Sí. Vale la pena. Amén. Denle un aplauso a la madre, amigos. Bendito sea el Señor. Bueno, y aquí el resto del numeral es fabuloso. Voy a leerlo. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes, que el cielo, la tierra y los abismos se someten de grado por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios. Fíjense esto ahorita aquí, podemos hablar de la armadura de Dios, ya para finalizar. Exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Amén. Exterminadora de los enemigos de Dios. Pregunto, ¿eso es escudo de Dios? ¿O no es escudo de Dios? Defensa, exterminio, arma, fuerza, poder ¿contra quién? Contra los demonios. Pregunto, ¿eso es armadura de Dios? ¿Sí o no? Ok, vámonos a la armadura de Dios. Amén. Efesios 6. Diga, Paulita. Apóstatas son que han apostatado de la fe, se han revelado conscientemente del credo de la fe. Apóstata, todo aquel que ha apostatado, todo aquel que ha apostatado es aquel que reniega de la fe que un día le salvó. Que ya la conocía, correcto. Exactamente. Eso es apóstata. Amén. Por eso es que estos tiempos son tiempos de apostasía moderna. Porque Europa ha renegado ¿de quién? De sus raíces cristianas. Han querido sacar de la Constitución incluso el nombre de Dios y el origen de sus raíces cristianas. Eso es apostatar ¿de quién? De aquel que salvó a Europa y a través de los siglos hizo todo lo que ha hecho en Europa. Por eso es que a Europa hay que volverla a evangelizar, está descristianizada. Amén. Muy bien, la armadura de Dios, para después irnos a orar. Oigan, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero la pregunta es, ¿dónde está la fuerza del Señor y dónde está el poder de su fuerza? ¿Dónde vive la fortaleza de Dios y dónde está el poder de la fuerza de Dios? Es la pregunta. En el Magnífica, ¿cómo dice el Magnífica, José? Por favor, recíteme el Magnífica. Bueno, vamos a seguir Joséito, que es el que sabe bastante Biblia. 1:46 y siguiente, el Magnífica. De Lucas, 1:46 y siguiente. ¿Qué dice José? ¿Cómo dice el Magnífica? Mi alma proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Ahora le vuelvo a leer. Y usted me dirá,
Biblia con Biblia. Mire usted, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de su brazo. ¿Quién dijo esas palabras? María del Magnífico. ¿Qué problema para los evangélicos? Arranca la oración de la armadura con una palabra que ya antes María había proclamado del Magnífico. Ya nos empieza a dar una imagen. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Perfecto. Cuando a Pedro le dieron las llaves del reino, tuvo a partir de ese momento vestidura blindada contra Satanás. ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Vamos a examinar la Biblia. Jesús le entrega las llaves a Pedro. Pedro, eso no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque me has dicho yo soy el Mesías. Me has reconocido. Muy bien. Y ahí mismo Jesús empezó a narrarles la pasión, ¿verdad, José? Y empezó a decirles todo lo que iba a padecer el Hijo del Hombre. Y Pedro con las llaves en la mano, mire, Pedro sonando, con las llaves del reino en la mano, ¿qué le dijo Jesús después? Sonando, sí, sonaban las llaves en la mano de Pedro. Señor, no vayas, Dios te libre, corre, pega la carrera, ¿cómo que vas a morir así? Por aquí, mira, yo conozco el evangelio de Cash Luna, de Marcos Witt, evangelio de poder y de prosperidad y hacerte rico con bastante dinero. Vámonos por este evangelio rápido. ¿Cómo que un evangelio sufriendo y muriendo en una cruz? ¿No fueron las palabras de Pedro? Y sonaban las llaves en la mano de él. ¿Sí o qué? Y Jesús le dice unas palabras muy bonitas. Muy bonitas. Eso, mejor dicho, antes lo alabó y ahora después, ¿qué le dijo? ¡Diablo! Lo llamó. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Vale, récord, Satanás. Porque no solamente piensas en agradar a los hombres. ¿No fue la palabra de Jesús? Acababa de recibir las llaves y se le metió el diablo. ¿Cómo usted entiende eso? Ahora la pregunta es, eso le pasó a Pedro y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, es una imagen que Dios nos deja ¿para qué? Esto no es para juzgar al Papa, ojo. Estamos utilizando para nuestra vida personal, porque Pedro representa al Papa, pero Pedro también representa la condición humana, frágil que tenemos nosotros. ¿Amén? Muy bien. Más allá de pretender juzgar al Papa, no es la idea. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, bueno, Pedro le entregaron las llaves, igual se le metió el bicho. Claro, después Jesús lo exorciza. Y tuvo que decir, pero bueno, Pedro, te acabo de entregar las llaves y ya se te metió el diablo. Tuvo que sacarse. Bueno, y después va a ir otra acción antes de eso. Pero igualito Dios, Jesús no se retracta de su decisión. Seguirá siendo Pedro, piedra, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Amén. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Así tú metas la pata, Pedro. Amén. Porque mi elección es perfecta. Yo me perfecciono en medio de la debilidad del hombre. Segunda de Corintios capítulo 12. Mi poder se perfecciona en medio de la debilidad del hombre. O sea que tu debilidad me sirve, Pedro. Tu debilidad me sirve. Me perfecciono, me aprovecho de ella, Pedro. Tu miseria me sirve. Tu miseria es combustible para el detonante de mi misericordia. ¿Sí, José? Apréndase esto. Nuestra miseria es combustible para el detonante de la misericordia de Dios. Amén. Y entre más miseria tenga usted, más misericordia de Dios vendrá a salvarle. Amén. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, ¿qué dijo? Cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Entre más hediondez tengas, más gracia Dios enviará. Cuando la mujer parte el frasco de nardo fino, se pusieron bravos porque valía 300 denarios y ¡bum! Llenó toda la casa de olor fragante. Y Jesús dice, porque se dio cuenta que criticaban, porque la mujer había dispuesto ese dinero para lavarlo, ensalzarlo, preparar. Era una preunción para la sepultura, ¿verdad? Una preparación.
del cuerpo, figura de la sepultura de Jesús, y a la vez de alabanza, glorificación de Dios. Muy bien, y Jesús dice unas palabras ahí: al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no siempre. Amén. Y las Naciones Unidas queriendo acabar con la pobreza, cuando ya Jesús dijo, siempre van a haber pobres. Y las Naciones Unidas y los gobiernos prometiéndole a la gente, vamos a acabar la pobreza. Mentirosos. Jesús dijo que siempre iban a haber pobres. Falsos, mentirosos, no digan eso. Digan que vamos a disminuirla lo más que se puede hasta donde Dios permita, distinto. Amén. Muy bien. Entonces, y al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Amén. Entonces, si a usted hay mucho que perdonarle, porque hay mucha hediondez, quiere decir que Dios va a tener que enviar ¿qué? Mucho amor. ¿Cuántos quieren mucho amor de Dios? Entonces tenemos que reconocer nuestra miseria, hermano. Amén. Hay que reconocer nuestra miseria. ¿Cómo tú pretendes recibir el amor pleno de Dios si es que el amor viene para aquel que viene de Dios? No dice Jesús, yo no he venido a salvar a los justos. Yo no he venido a sanar a los sanos. Si no te reconoces pecador, si no te reconoces enfermo del alma, ¿cómo Jesús va a sanarte y a salvarte? ¿Qué está haciendo el Padre aquí arriba? Corazón contrito y humillado. Habló de las disposiciones que enseña la iglesia de cómo debe ir el alma. La disposición de corazón, contrición de corazón, disposición de enmienda, penitencia y no volver a pecar ni ofender a Dios. Amén. De no dejar caer la confesión, de no volver sacrílega la confesión, porque volvemos sacrílega la confesión. O sea, usted se confiesa y sigue haciendo lo mismo. Eso es hacer sacrílega la confesión. ¿Y qué le dijo Jesús a ese hombre que tenía 18 años allá en el templo de Apulión, que bajaba de cuando en cuando un ángel movía las aguas y él no podía llegar? Y Jesús llegó y le dijo, ¿quieren que sea salvo? ¡Sí, Señor, claro! Yo no puedo bajar porque cuando me lo intento, ¡ah!, se mete otro y me quita el puesto. Tengo 18 años aquí tirado. ¿Quieres ser salvo? Sí. Y me iba a decir que no. Y Jesús lo sanó. Pero Jesús después le da una instrucción. O sea, le hizo el milagro. Aquí hablo de la administración del milagro, la responsabilidad de la administración del milagro. ¿Cuántos quieren hoy un milagro de Jesús a un problema, una dificultad? ¿Cuántos quieren? Todos queremos. Amén. José está tan santo que no la levanta. Bueno, gloria a Dios. Muy bien, entonces, pero el recibir un milagro a través de María, que es la que lo dispensa todo, porque el Espíritu Santo no hace nada que no sea a través de ella. ¿Y cómo usted se atreve a decir que Jesús y el Espíritu Santo están dependientes de María, están sujetos a María y que decidieron someterse a María y ellos no son libres para actuar ahora sin esa mujer? ¿Qué diría usted de esto, José? ¿Qué diría usted de esto? ¿En qué parte de la Biblia dice y el niño se sometía a... ¿Cómo dice? ¿Y dónde es que María se sometió? ¿Que Jesús se sometió? ¿Dónde está todo esto? La misma palabra nos lo dice, sí. Algo interesante es que también nos dice que se sometía a San José, aunque no era su padre Dios, era su padre adoptivo. Sin embargo dice que el niño se sometía en todo a su padre y así crecía en sabiduría. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia? Gracias, José. Y el niño, ¿cuál niño? Jesús. O sea, lo hacía él, usted no lo va a hacer. Jesús se sometió a quién? ¿A quién se sometió el niño? ¿Está en la Biblia? Sí. A decir el Evangelio, ¿no? ¿Está en la Biblia? Y el niño se sometía a sus padres. O va a decir el Evangelio, no, se refería al Padre Dios. ¿O a cuáles padres se refería? A los padres terrenales. Y por cuanto se sometía, ¿qué pasaba en el niño? Iba creciendo en sabiduría y Entonces, Jesús se quiso someter a María, ¿sí o no? Sí. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. Entonces lo hace él, no lo vamos a hacer nosotros. Él dejó el modelo, o Jesús no es modelo. Sí. Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y
Padre, solo haciendo lo que yo hago, solo pensando como yo pienso, comportándose como yo me comporto y haciendo todo lo que yo hago, es que ustedes van a llegar al Padre. ¿No fue lo que dijo Jesús? Ok, ¿y cuál fue el modelo que me dejó Jesús? Yo, niño chiquito, me sometí a mi madre y por eso yo duré 9 meses en el vientre de ella, me vistió, me amamantó, me dio de comer, me crió, me formó y durante 30 años estuve sirviéndole. Y tú tienes que hacer lo mismo si quieres crecer igual que yo. Amén. Denle un aplauso a la madre. Está en la Biblia. Está en la palabra. Ahora, volviendo aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del demonio. Jesús, ¿cómo estaba en el vientre de María? Con ropa. ¿Estaba con ropa dentro del vientre de María? ¿Qué creen ustedes? Son preguntas a veces que son como, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque lo elemental y lógico pareciera que no es elemental y lógico. Se le olvidó los evangélicos, lo elemental y lógico de la Escritura. A ver, entonces, ¿tenía ropa? No. ¿Y entonces qué cubría el cuerpo del niño? El Espíritu de María. No físicamente, ¿qué lo cubría? La Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. ¿Cubría quién? El cuerpo de Jesús. Amén. Vámonos entonces a la armadura de Dios. Usted me dirá. Usted me dirá. Usted me dirá. Vestidos todos con la armadura de Dios. Me dice que me pongo una armadura. ¿Y cuál fue la vestidura de Jesús? Entonces, ¿cuál es la armadura? ¿Está en la Biblia, sí o no? Aquí está. Seguimos. Y de paso, si te pones esa armadura, podrás resistir firme contra toda acechanza incendiaria del demonio. Amén. ¿Cómo le parece? Miren, qué tremendo. ¿Ah? Y entonces, por eso hablábamos de Pedro con las llaves. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, te di las llaves, pero la llave no es la vestidura. ¿La vestidura es quién? Ah, entonces Pedro aprendió algo. Señor, ¿pero qué me pasó? Si tú me diste las llaves del reino, se me metió el bicho. Y entonces, ¿cómo hago? Pedro, porque te falta algo más. ¿Cómo así, Señor? Es verdad, yo te di las llaves del reino. ¿Quién te las dio? Pues tú, Señor, tú me las diste. Ok, pero yo, el dueño de las llaves, me di todo por completo a otra. Con llaves y todo también. ¿Cómo así, Señor? Sí, Pedro, hace 30 años y 9 meses, completico, con llaves y todo, me metí en otra y se lo di todo a ella. Pero Pedro, hay una diferencia. A ti, con todo y llaves, se te metió el diablo, pero a ella jamás la ha podido tocar ni vencer. Amén. ¿Yo? Jamás. Pero ya estoy entendiendo. Entonces, claro, tengo las llaves, pero tengo que ir a esa persona que tú me dices que es inmaculada, impenetrable por las fuerzas del infierno, que no hay forma de poderla penetrar por ninguna forma, ni resquicio, ni hueco, ni hendidura posible, porque está tan blindada, llena de la gracia y es perfectamente inmaculada, que debo ir a meterme allá adentro para que ella me enseñe a administrar el uso de las llaves. Amén. ¿Quién es? María Santísima. Ah, no, pero el evangélico dice, hija de la lavandera, Pepa la guanaba. Dios santo, bendito seas. Mire esto. En el capítulo 1 de Jeremías, los que conocen bastante de Biblia, vamos a cortar la transmisión. Tenemos que ir despidiendo así la transmisión. Ok, ¿cuánto nos queda ahí? ¿Cuánto Ya nos queda? estamos sobre la hora, aquí en la radio. Ok, corto este segmento y dígale que ni 15 días le tardo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, no, pero vamos a respetar porque sigue un programa de la Divina Misericordia en Washington Beach, ¿no? Congreso de la Divina Misericordia. Congreso de la Divina Misericordia. Entonces, bueno, ahora vamos a ceder respetuosamente el espacio allá para que se enganchen y ahora le den trancazos al bicho, pero con la Divina Misericordia. Amén. Mire usted, entonces corto este segmento para cortar la transmisión y después seguimos. Rápidamente aquí, recapitulando. Entonces,
¿María es administradora, mediadora de toda la gracia? Sí. ¿De toda la gracia? Sí. ¿Dispensadora de todo misterio? Sí. ¿Administradora omnipotente de toda la gloria multiforme de Dios? Sí. ¿Será que sabe manejar las llaves del reino? ¿Y entonces Pedro supo cómo hacerlo? No. Entonces, ¿dónde tenía que ir para que le enseñara? Señales, ¿dónde tenía que ir Pedro? ¿Dónde tenía que ir Pedro? Y eso significa cuando los papas, la iglesia, se consagran a la Santísima Virgen María, se consagran, se entregan, se rinden todo su ministerio, su vida, su dirección al corazón inmaculado de María Santísima. Amén. Ese es el orden de la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? El diablo dice: ¡ah! Se me consagró a esa mujer, se me la entregó a esa mujer. Cuando no estaba unido a ella, le podía atacar como a Pedro, pero ahora se metió allá adentro y ahora no hay manera de que yo le pueda hacer nada. Amén. Y rápidamente desarrollo esta imagen y nos despedimos, José. Los que conocen Biblia, rápido. Jeremías capítulo 1. Cuando Dios le dice a Jeremías que si le obedece, y María le dijo que a Dios, sí, hágase en mí. Si me obedeces, yo te haré delante de este pueblo, ¿qué? Columna de hierro, ciudad amurallada, muralla de bronce. ¿No fueron palabras de Dios a Jeremías? ¿Sí o no? Entonces Dios le dijo: si tú me obedeces, yo te haré delante de ese pueblo columna de hierro, ciudad amurallada, muralla de bronce. ¿Qué significa eso? Usted una columna de hierro la tumba así, soplando, ni dándole golpes ni mandarle. ¿Es fácil tumbar una columna de hierro? No. Golpearla. A ver, una ciudad amurallada, ¿es fácil penetrarla? Muralla de bronce, toda blindada, no tiene ni un huequito, ni un resquicio por donde. Y ahora yo le hago la pregunta: esa imagen que Jesús le dice a Jeremías que debe desarrollar, ¿era prefigura de quién? ¿Del espíritu de quién? ¿Quién es columna de hierro? ¿Quién es ciudad amurallada? ¿Quién es muralla de bronce? María Santísima. Denle un aplauso. Amén. Por esa razón, si Pedro entonces se une y se amarra a la columna de hierro, se mete dentro de la ciudad amurallada, se mete detrás de la columna de bronce, ¿podrá el diablo hacerle algo? No. Entonces, ¿eso es figura de qué? De los que se consagran y se unen total y enteramente al Inmaculado Corazón de María. Porque no tenemos lucha, oiga, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las riquezas de este siglo, de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga esto: en el capítulo 9 y 10 del libro de Daniel, Daniel estaba orando para que le viniera la revelación, la respuesta de Dios sobre la comprensión de la profecía de las 70 semanas. Y Daniel estaba en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios una respuesta. A ver, nuestra vida puede ser como el caso de Daniel. Como el caso de Daniel. Y estamos orando, clamando para que Dios me dé una respuesta. Venga el ángel Miguel a traernos la respuesta que necesitamos. Y ahí por eso es que Daniel es prefigura del recurso de mediación e intercesión por excelencia. Daniel es prefigura de María. ¿En qué forma? Mediadora e intercesora, ¿no? Mediación profética e intercesión profética. Esa es la figura de Daniel, Daniel profeta, a través de María como prefigura. Y entonces Daniel oraba y ayuno. ¿Y pasaron cuántos días? 21 días. Y no fue sino al cabo del término del día 21, creo que sigue capítulo 9 y 10 de Daniel. Al cabo del término del día 21 fue que llegó finalmente el ángel Miguel. Y el ángel Miguel le dice unas palabras. Ay, Miguel, es que fue facilito llegar aquí. ¿Eso le dijo? Dijo: me ha hecho guerra el príncipe de Persia. Tú
tuve que luchar primeramente, me hizo oposición, resistencia, el príncipe de Persia. ¿Qué es el príncipe de Persia? Era un principado demoníaco que operaba en la zona, operaba en la región, que no dejaba que la respuesta de Dios llegara a la vida de Daniel. ¿Le ha pasado alguna vez esto a usted? Sí. Pero Daniel oraba, y al cabo de 21 días finalmente llegó la respuesta, y Miguel trajo la comprensión y revelación de qué, de la profecía de las 70 semanas. Ahora, en la Biblia nos enseña por excelencia que la revelación regia máxima, ¿quién la recibe? María. María, esa figura de Daniel era una prefigura de lo que el arcángel de la palabra, el arcángel de la revelación, iba a ser sobre María Santísima. Amén. Y la pregunta es, llegó el arcángel San Gabriel ante la Santísima Madre, llegó sudando. Ay, madre, no sabes cuánto me ha costado llegar acá. ¿Qué pasó, Gabriel? No, eso tuve que luchar como con 40 principados. No me dejaron. ¿Fue así? No. ¿Cómo nos enseña que llegó el ángel? En la presencia de Dios. ¿Cómo llegó? Bregando, luchando. ¿Cómo llegó el otro arcángel? A Daniel. Luchando. O sea, hubo trabajo para recibir la respuesta de Dios. ¿Sí o no? Sí. Y en el caso de María, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Suavemente. Uy, me encantó, dígalo, hija. Suavemente. Amén. ¿Cuántos quieren esa suavidad? Amén. Entonces, la figura de Daniel es sacrificio, esfuerzo y trabajo para recibir respuesta de Dios sin María. La figura del arcángel Gabriel con la madre es recibir gloria, poder, respuesta de Dios, pero con María y fácil. Amén. Amén. ¿Qué dice el tratado numerales 152 y siguientes? Que María es el camino más fácil, más seguro para llegar a Jesucristo. Fácil, pronto y seguro para llegar a Jesús. Y hacemos este paralelismo entre Daniel y María. ¿A quién le llegó más fácil el arcángel? ¿A quién le llegó más fácil la respuesta? Entonces, cuando tú tienes a María en tu corazón, ¿quién viene fácilmente a traerte respuesta de Dios? María. Cuando tú tienes a María en tu corazón y les has abierto más y más y más espacio, como enseña el número 36 que ya leímos, ¿quién viene fácil a traerte la respuesta de Dios a tu vida? Amén. Entonces, ¿qué es más fácil? Tener a María en mi corazón para que fácil venga el arcángel Gabriel a traerme la respuesta de Dios, o no tenerla y estar como Daniel. 21 días batallando, que 21 días significa tiempo de ¿qué? Tiempo de espera, de combate, de lucha, de dolor, de sufrimiento. ¿Usted qué quiere? ¿Anunciación con María o 21 días de combate con Daniel? ¿Qué quiere usted? Ábrele el corazón a la madre, pues. Amén. ¿Está en la Biblia o no? ¿Biblia? Amén. Seguimos acá. Bueno, esto es esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región de Celeste. Eso representa ese verso. ¿Vio? Seguimos acá. Por lo tanto, toma, colócate, métete en toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. Pedro se metió en esa armadura cuando tenía las llaves. ¿Y qué le pasó? Cayó. Juan, el discípulo amado,
se metió en esa armadura. Demuéstramelo en la Biblia. Muy bien. ¿Qué pasó? En el capítulo 20 de San Juan, Jesús en la cruz le dice: hijo, ahí tienes a la armadura de Dios, perdón, tu madre. Se la llevó a la casa. ¿Y se la llevó para dónde? Para la casa. Ok, ahora le voy a leer esto. Usted me va a decir. Juan se llevó a María para dónde. ¿Para dónde se la llevó? Para allá, para el corazón de... Amén. Amén. Oiga, mire usted. Ok. Cuando el espíritu inmundo, 12:43 de Mateo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, volveré a mi casa, de donde salí. Figura de el hombre que recibe el sacramento del bautismo, el sello indeleble del bautismo, en el crisma bautismal, pero después no desarrolla y perfecciona la vida del bautismo. Y Montfort nos enseña que la consagración total a María, esto está en el numeral 120, que la consagración a María no es otra cosa que el perfeccionamiento del bautismo, la renovación de los votos bautismales. Consagrarse totalmente al Inmaculado Corazón de María, vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María, no es otra cosa que renovar los votos de bautismo. Numeral 120. Ahí está. Entonces, vean esta figura. Entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí. ¿Salió cuándo? Cuando vino el bautismo y exorcizó el pecado original. ¿Lo entendieron? Y él se va. Pero la persona, mire la condición que tiene. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Es decir, barrida y ordenada está el sello indeleble del bautismo, la predestinación, la salvación por el sello del bautismo. Sello indeleble enseña la doctrina, barrida y ordenada. Pero la encuentra desocupada. Es decir, encuentra que hay un sello bautismal, pero que esa persona no vive los votos de su bautismo, no está consagrado al Inmaculado Corazón de María. Entonces dice: la halla desocupada. Entonces va y toma otros 7 peores que él. Esto es tipología de los 7 pecados capitales y de las 7 falsas devociones a la Santísima Virgen reveladas en el numeral 98 y siguientes. Ahí lo consigue, numeral 98 y siguientes. Tipología de los 7 mostricos capitales y de las 7 falsas devociones a la Santísima Virgen, que por ahí José las va a buscar y las va a nombrar en cualquier momento cuando se lo diga. A ver, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La pregunta es: y cuando fue a la casa de San Juan, ¿a quién consiguió en la casa de San Juan? ¿A quién consiguió en la casa de San Juan? Y entonces aquí dice: volveré el espíritu inmundo, volveré a mi casa. Y si usted tiene a María habitando en usted, ¿qué va a pasar con esos 7 espíritus peores? No van a poder entrar. Amén. San Juan se llevó a María a su casa. Se la llevó. Y los 7 espíritus que intentaron regresar después de San Juan, ¿qué pasó? Pegaron la carrera, mi hermano. No, ni porque viniera el infierno entero iban a poder entrar, porque ahí habitaba y vivía María. Amén. Muy bien, la armadura de Dios de nuevo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, es decir, llévate a María a tu casa, que ella sea tu casa, métete en la casa de María, en la casa del corazón, y así podrás resistir toda flecha incendiaria del demonio. Los 7 espíritus intentaban regresar, y cuando llegaron de San Juan, ¿quién estaba en la casa?
¿Y qué dice la armadura de Dios? Que si tomas toda la armadura de Dios, entonces podrás estar firme contra todas las hechanzas del demonio. Y ahora sí le pregunto, ¿quién es la armadura de Dios que dice San Pablo? Es María Santísima. Amén. Y ahora le voy a decir algo más tremendo para cerrar esta charla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A ver, ¿los lomos dónde están? El cinto de la justicia. Muy bien. ¿Y cuál era el lomo y el cinto de la justicia que sujetaba a María? ¿Quién estaba adentro? Jesús. Esa es la armadura, hijos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oiga esto. Y quedó María, a ver, aquí está. Y en aquellos días levantándose María, fue deprisa por el aire sin caminar por la tierra y llegó a Judea. ¿Dice así? No, ¿cómo dice? Y en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judea, y entró a la casa de Zacarías y dijo la salutación a Santa Isabel. María, ¿cómo fue? En carro, en vehículo la llevaron. ¿Cómo fue ella? ¿Cómo fue ella? ¿Cómo fue? Ok, oigan. Están pues ceñidos aquí y calzados con el Evangelio del apresto del Evangelio de la paz. María caminó a llevar el Evangelio a la casa de Zacarías y Santa Isabel, ¿sí o no? Sí. ¿Tenía el apresto del Evangelio? Sí. Muy bien, sigo. ¿Saben cuántos kilómetros caminó la madre? 157. 157 kilómetros caminó una mujer embarazada y sola. Bueno, sola no, toda la gloria la acompañaba, pero físicamente. ¿Cómo le parece? 157 kilómetros caminó la madre. Que nosotros nos mande, que mire que aquí para que le sirva al Señor vamos a hacer una procesión de cuadra. Y María caminó 157 kilómetros. Mira que vengas para que le sirvas al Señor. Pregunto, y esta figura de 157 kilómetros en el caso de María, y al que te ponga carga no digo que vayas 1 milla, sino 2 millas con él. ¿Y cuánto caminó María? Más de 2 millas, 157 kilómetros. Como 110 millas aproximadamente. Jesús decía, yo no le digo que vayan 1 milla, 2 millas. ¿Y su madre cuántas caminó? Más de 110, llevando al baile. Amén. Oigan, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos encendidos del demonio. Oiga esto, y usted me va a decir si esto es fe o no es fe. A ver, oiga, y dice así, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Eso es fe o no es fe? Entonces pregunto, ¿quién tomó el escudo de la fe para apagar las flechas incendiarias del demonio? ¿Quién? María. ¿Quién caminó con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Quién tomó el escudo de la fe? ¿Quién se colocó el cinto de la justicia? Y en la pechera de justicia, la pechera y el cinto, ¿quién estaba adentro? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Correcto, las últimas 2 figuras. El yelmo es un casco que se colocaban los soldados romanos. Cuando a María el ángel le propone toda la encarnación, María dice, no, yo no me voy a poner ese pensamiento, yo no voy a tomar ese mensaje, me voy a quedar con mi propia mentalidad. Eso fue lo que respondió María. Ok, ¿qué dijo María? Hágase en mí. Ok, eso es un casco que tiene que ver con la mente. Colocarse el yelmo de la salvación tiene que ver con el territorio de los pensamientos. Todos los ataques que tienen que ver contra el área de los pensamientos. Pregunto, ¿el área de los pensamientos tiene que ver con la voluntad? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿María qué hizo con el territorio del pensamiento? ¿Se agradó a ella o agradó a Dios? ¿Era totalmente la voluntad de Dios o la voluntad de ella? Pregunto, ¿María tenía el yelmo, el casco colocado? Sí. Entonces, tomad el casco de la salvación y ahora la espada del Espíritu. Y cuando María abre la boca
y pronuncia Shalom sobre Santa Isabel. ¿Qué pasó? Ok, abrió la boca o dice, y María llegó y por telequinesis le transmitió un pensamiento a Santa Isabel. Dice así, dice que abrió qué. Y aquí dice que la palabra del Espíritu, pregunto, ¿la palabra del Espíritu es la espada de Dios? Dice que tomemos la palabra del Espíritu, que es la espada de Dios. Pregunto, ¿esto es palabra del Espíritu? Usted me dirá. Y entrando en casa de Zacarías, María saludó. Y entonces cuando oyó la palabra de María, palabra del Espíritu, de Isabel, la salutación, la palabra de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Eso es palabra del Espíritu, sí o no? Sí. Entonces, pregunto otra vez, rápidamente, ¿quién tiene la vestidura de Dios? ¿Quién tiene el escudo de Dios? ¿Quién tiene el cinto de la verdad? ¿Quién tiene la pechera de la justicia? ¿Quién tiene el apresto del Evangelio? ¿Quién tiene la espada del Espíritu? ¿Quién es la armadura de Dios? Denle un aplauso.